Terminología anatómica y médica. Antes de empezar a hablar de órganos, huesos, músculos, primero tenemos que aprender el idioma de anatomía, para que no te agarren en curva otros doctores. El lenguaje que se usa es para describir exactamente dónde está una estructura o cómo se relaciona con otra. Aunque también es importante conocer el lenguaje coloquial, porque no vas a llegar a decirle al paciente, señor, presenta un hematoma. ¿Qué? Mejor le dices, señor, presenta de un moretón. Muchos nombres anatómicos vienen del griego y del latín, y también existen los famosos epónimos, que son estructuras que recibieron el nombre de alguna persona. Actualmente se prefiere utilizar nombres que describan directamente la estructura o su ubicación. Posición anatómica. Para poder describir dónde está algo, primero necesitamos que todos imaginemos al cuerpo en la misma posición, y esa posición es la famosa posición anatómica. La persona está de pie, mirando hacia el frente, los brazos a los lados con las palmas hacia adelante y los miembros inferiores juntos, planos anatómicos. Son líneas imaginarias que nos ayudan a dividir el cuerpo. Plano medio sagital. Este divide el cuerpo exactamente por la mitad. Nos deja una parte derecha y una izquierda. Plano sagital. También divide el cuerpo en derecha e izquierda, pero aquí el corte no necesariamente pasa exactamente por la mitad. Por lo tanto, las dos partes pueden ser de diferente tamaño, plano frontal o coronal. Este divide el cuerpo en anterior y posterior. Plano transversal. Este divide el cuerpo en superior e inferior. Tipos de secciones o cortes. Sección longitudinal. Es un corte que va a lo largo del eje de una estructura. Sección transversal. Es un corte horizontal. Sección oblicua. Es un corte en diagonal. Términos de relación y comparación. Estos términos sirven para describir dónde está una estructura comparándola con otra. Por ejemplo, en lugar de decir el corazón está arriba de esto y abajo de aquello, tenemos palabras específicas. Superior. Significa que una estructura está más cerca del vértice. Inferior. Está más cerca de los pies. También podemos utilizar craneal hacia el cráneo. Caudal, hacia los pies o la cola. Posterior, dorsal, significa hacia atrás. Anterior, ventral, significa hacia la parte de adelante. En la cabeza se usa el término rostral. Medial, significa que una estructura está más cerca de la línea media del cuerpo. Lateral, significa que está más alejada de esa línea. Por ejemplo, la nariz es medial respecto a los ojos. Superficie, palmar, palma de la mano. Superficie, plantar, la planta del pie. Superficie dorsal, es la vista superior de cualquier estructura que se protruye, ejemplo, nariz, lengua, pene. Superficial, intermedio y profundo. Estos términos describen qué tan cerca o lejos está una estructura de la superficie. Interno y externo indican si una estructura es dentro o afuera de una cavidad. Proximal significa más cerca del punto donde una estructura se une al tronco. Distal significa más lejos de ese punto. Por ejemplo, el codo es proximal respecto a la mano. Estos términos se pueden combinar. Por ejemplo, superolateral, que es una estructura que está hacia arriba y hacia un lado. Términos de lateralidad. Bilateral, una estructura existe tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Unilateral, una estructura solamente existe de un lado. Ipsolateral u homolateral. Dos estructuras diferentes, pero ambas están del mismo lado del cuerpo. Contralateral. Dos estructuras diferentes, pero cada una está en un lado distinto. Términos de movimiento. Ahora sí vamos a hablar de cómo se mueve el cuerpo. Flexión. Disminuye el ángulo entre dos huesos. Extensión. Aumenta el ángulo entre los huesos. Ahora vámonos al pie. Inversión. Giramos la planta del pie hacia el plano medio, como si quisieras ver la suela de tu zapato. Eversión. La planta del pie gira alejándose del plano medio. Dorsiflexión, levantar la punta del pie hacia arriba. Flexión plantar, llevamos la punta del pie hacia abajo. Hiperextensión, es cuando extendemos una articulación más allá de su límite. Esto puede ocasionar una lesión. Abducción, es alejar una estructura de la línea media del cuerpo. Aducción, acercar una estructura a la línea media. Flexión lateral, es inclinar una parte del cuerpo hacia un lado. Circunducción es un movimiento circular. Rotación es girar hacia un lado. Tenemos dos tipos principales. Rotación medial. La superficie anterior de la extremidad gira hacia el plano medio del cuerpo. Y rotación lateral. La superficie anterior gira alejándose del plano medio.
Supinación y pronación. Estos movimientos son principalmente del antebrazo. Supinación, giramos el antebrazo para que la palma quede hacia arriba. Pronación, giramos el antebrazo para que la palma quede hacia abajo. Oposición, el pulgar toca otros dedos. Reposición, es regresar a su posición anatómica. El pulgar está a 90 grados respecto a los otros dedos. Por eso sus movimientos se describen de manera diferente. Flexión y extensión ocurren principalmente en el plano frontal. Abducción y aducción ocurren principalmente en el plano sagital. Protrusión, movimiento hacia adelante. Retrusión, movimiento hacia atrás. Elevación, mover una estructura hacia arriba. Depresión, mover una estructura hacia abajo.